¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Palabra del Señor. Primera de Corintios 13 es la lectura de hoy, versículo 1 al versículo 3. El título del sermón es La necesidad del amor. Dice así la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Comenzando el sermón de hoy estaba recordando, si ustedes estuvieron el domingo pasado, que dije justamente que el apóstol cerraba en el versículo 31 del capítulo 12, diciendo que iba a presentarles un camino más excelente. Te dije y te anticipé que los creyentes necesitamos seguir una senda que nos va a ayudar a actuar con unidad en medio de la diversidad como miembros del cuerpo de Cristo, el cual componemos cada uno de nosotros. Y hoy justamente vimos también que ese camino, para cerrar, ¿no?, la idea, dijimos que era el camino del amor, y ahí quedamos. Y bueno, hoy vamos a entrar a hablar sobre eso, sobre el famoso capítulo 13 de Primera de Corintios. Debe ser seguramente, cuando uno se refiere a capítulos de la Biblia, el que más rápidamente los creyentes más se acuerdan, ¿no? Seguramente, aún los que tienen poca memoria o los que están hace poco en el camino del Señor, hay versículos que se los han aprendido más rápido. Te digo Juan 3:16, rápido te acordás. Si te digo, no sé, Romanos 3:23, uno también se acuerda. Bueno, cuando hablamos de 1 Corintios 13, capítulo del amor, ese es seguramente el que más conocemos todos. Y justamente, por lo que vimos en el título de hoy, o sea, este capítulo 13, vamos a encontrar muchas verdades. La de hoy se va a enfocar a hablar sobre la necesidad del amor. Más adelante vamos a hablar otras cosas respecto al amor, pero en este caso hoy es la necesidad. Y pensando en la necesidad que tenemos sobre el amor, reflexionaba sobre eso. ¿Es importante el amor? Bien, uno me dijo bien. No estaba esperando que lo dijeran, pero si surge no hay problema. ¿Es importante el amor? Uno dice amén. Y algunos tal vez dicen, ¿será que es tan importante? Si le preguntáramos al mundo, ¿qué creen ustedes que pensarían ellos? Bueno, seguramente van a tener diferentes respuestas. Hace muchos o varios años atrás, 1967, para ser más exacto, la mayoría de los que estamos acá no habíamos nacido todavía, un dueto de cantantes muy famosos llamados John Lennon y Paul McCartney compusieron una canción que lleva el título Todo lo que necesitas es amor. All I need is love, ¿no? Más o menos pronunciado en inglés. Ellos de alguna manera supieron que era importante, tan importante para decir todo lo que necesitas es amor. Ahora, pensando en el que fue, la historia dice que el principal ahí que compuso la canción fue Lennon, John Lennon. McCartney se agregó después, ¿no? Y los dos luego se la
se le atribuyeron, pero pensando justamente en John Lennon, que fue justamente uno de los que escribió y que reconocía que era tan importante el amor, lo paradójico es que lamentablemente nunca pudo encontrarlo, a ese amor que tanto necesitaba. Si vos ves la biografía de John Lennon, ves que él se divorció, que le fue infiel a la mujer con la que estuvo después, y después con el tiempo volvió con ella. Vas a ver sobre su adicción a las drogas, terrible, que casi lo destruye. Vas a ver sobre cómo traicionó al resto de la banda, que eran parte de sus amigos. Y todo esto demostró que aunque entendía que necesitaba el amor, las expresiones de amor en las cuales él buscó no le llenaron la vida. No terminó de hacerlo feliz. ¿Dónde falló? Bueno, creo que en una frase que él mismo dijo nos da la clave. Él dijo una vez a un periodista: hoy se habla más de nuestra banda, de los Beatles, que de Jesús. Él dijo una vez: pronto el cristianismo va a ser olvidado. Qué loco que haya descubierto la importancia del amor, pero que nunca lo encontró. Y no lo encontró justamente porque desechó la fuente donde podía encontrarlo, que es el Señor Jesucristo. Solo en Cristo encontrás el verdadero amor, el amor que realmente te llena la vida. Los cristianos, hace un ratito escuchamos que nos decía Isaías eso en el final de su evangelio, conocen la expresión más alta del amor. Si sos cristiano sabés lo que es el amor verdadero. El tema es que no sé por qué, o sí, tal vez sí, que lo sé, pero muchas veces, por diversos motivos, los creyentes se olvidan de la importancia que tiene el amor en su vida. ¿Saben de qué es fundamental? Ellos podrían decir también: sí, lo que necesito es el amor, pero de alguna manera pareciera que se olvidan en sus hechos, en lo que hacen, sobre la importancia que tiene el amor en su vida. Tal vez les pase eso porque, como les pasa al mundo, porque el mundo le pasa y tiene una concepción, un pensamiento equivocado respecto a lo que es el amor, muchas veces como ellos pensamos que el amor sencillamente o simplemente es un sentimiento o una emoción. O algunos hasta piensan de que el amor es como una llama que todo el tiempo hay que, ¿viste los que hacen el asado? Soplarle para que se mantenga, porque en cuanto se apaga, pareciera que el amor se acaba. O hasta algunos dicen que el amor es como una plantita que todos los días tiene que ser regada. Todas cosas que se dicen, ¿no? Por ahí. La realidad es que es otra. ¿Qué vimos? Si te acordás al final del capítulo anterior. ¿El amor qué es? Un camino. Eso dijo el apóstol Pablo. Capítulo 12, versículo 31. Yo os muestro un camino aún más excelente. ¿De qué estaba hablando? El amor. El amor es un camino, dice él. Y como tal, no es tan importante el sentirlo al amor, sino el transitarlo, como cualquier otro camino. No se trata tanto como una llama de avivarlo, sino de escoger ese camino. Porque vos podés escoger. Vos podés escoger amar. Desde que sos creyente podés escoger amar, como podés decidir no amar. Y eso no depende de los demás, es algo que vos tenés que definir hacer. Porque la forma de amar es con gracia, y la gracia no depende de lo que el otro haga por vos. No hace falta regarlo al amor como una plantita. Hace falta obedecer al Señor respecto al amar sin condiciones. De eso se trata. El Señor nos dijo que amar es el más grande mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Jesús le dijo:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo también dijo que en amar se cumple toda la ley. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que para experimentar las bondades que el amor tiene en sí mismo, no es tan importante tu emoción o tus sentimientos, sino tu obediencia. El problema es que nosotros lo hacemos al revés. Nosotros queremos sentir para entonces obedecer, cuando en realidad tendríamos que obedecer para entonces sentir. El problema no es de Dios, el problema es nuestro, que no lo entendemos y por alguna razón nos dejamos cautivar por las ideas que el mundo tiene y entonces queremos actuar como ellos. Pero no porque Dios no nos haya dicho la verdad, sino porque de alguna manera nuestra mente se bloquea y compra el engaño del mundo. Lamentablemente, los corintios dejaron de transitar el camino del amor verdadero por un amor más falso, por un amor, perdón la expresión, más berreta, más barato, que era el amor hacia ellos mismos. Cambiaron el sendero. El apóstol, sabiendo eso, escribe entonces una de las porciones más sublimes que existen, mostrándonos a nosotros por qué la iglesia necesita tanto del amor. Más adelante vamos a ir hablando al respecto en los siguientes sermones, pero siempre hay que entender que esta porción está dentro de un contexto más amplio. Y él entonces va a escribir esta porción que de por sí es preciosa, pero dentro de un contexto de que la iglesia pueda entender la necesidad que tiene del amor. Tan necesario es que no andar en amor es como la nada misma. Ese es el punto. No andar en amor es como la nada misma. Y ese es el tema de nuestro sermón de hoy. Los creyentes necesitan andar en amor en todas las áreas de su vida. Repito, los creyentes necesitan andar en amor en todas las áreas de su vida. ¿Por qué lo necesitan tanto? Bueno, el texto hoy nos va a presentar ejemplos de situaciones diferentes que nos van a dar 3 enseñanzas, las cuales demuestran que no andar en amor equivale justamente a nada. Varias situaciones, vamos a ver nuestro texto, que compiladas nos van a dar 3 enseñanzas y que te van a demostrar, por si te habías olvidado o no lo sabías, que andar en amor es como la nada misma. La primera de las enseñanzas trata sobre las actitudes del cristiano. Si las actitudes de los cristianos no están encaminadas por el amor, no sirven de nada. Versículo 1, lees conmigo de vuelta, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El texto comienza hoy, como diríamos nosotros, metiendo el dedo en la llaga, así directamente, ¿no? O dicho de otra manera, directamente yendo al hueso, ahí, directamente entrando de lleno a golpear. ¿Por qué? Bueno, porque se mete sin rodeos en el asunto que viene tratando en el capítulo anterior y que luego con mandamientos más precisos va a tratar bien en concreto en el capítulo siguiente, que es el 14.
El problema era que los corintios se obsesionaron, estaban re fanatizados con el hecho de querer tener el don de lenguas porque querían sobresalir del resto. Y conociendo esa situación, entonces el apóstol utiliza justamente el ejemplo del don de lenguas para darles la primera de la enseñanza. No está aquí por casualidad, justamente para empezar a atacar duramente su carnalidad es que va a utilizar el tema que él está sabiendo que está siendo el problema dentro de la iglesia. Pero antes de explicar bien qué quiere decir este primer concepto, esta primera enseñanza de que todas nuestras actitudes tienen que andar en amor, estaría bueno entender lo que no quiere decir esta primera porción. Primero voy a explicarte lo que no quiere decir. Y como justamente, y cuando se lo comentaba a Clau esta semana, está primero la duda de aquí, el primer versículo, esta idea de, y no tengo amor. ¿Qué significa cuando él está diciendo, y no tengo amor? ¿Un creyente puede no tener amor? Aquí no se nos está diciendo literalmente que los creyentes no tengan amor o que de alguna manera, como si fuera un celular, necesitan recargarlo porque se agotó. No. Un creyente que no tiene amor no puede ser considerado un creyente. Así que no está diciendo eso. Desde el día que el Señor nos salvó, desde ese día ya se nos ha sido dotado por gracia con todas las virtudes necesarias para el vivir del cristiano. Así que del primer día tenés amor. Todo lo que necesitas. De hecho, la misma palabra en Romanos capítulo 5, versículo 5 nos asegura, ¿qué cosa? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo te ha sido dado el Espíritu Santo? Ya lo vimos anteriormente, el día que el Señor te salvó. Así que desde ese día que tenés el Espíritu Santo, tenés amor. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 13 nos dicen que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya se nos han sido dadas por medio de su poder. Así que no se te puede haber agotado el amor. Está ahí. Yo era uno hace años atrás, levantaba mis manos como queriendo que viniera más amor, porque Señor, ya no tengo amor. Yo cantaba, Señor, dame más amor. Ya estaba en mí. Solo que era yo tan torpe de no saber que no estaba, pero estaba. Porque el Señor lo derramó en mi corazón. ¿Está ahí? Por lo que en realidad lo que se está marcando acá entonces, si no quiere decir que no tengas amor, literalmente, lo que entonces se nos presenta es que no es una virtud que se agotó, que no es un impulso que te está faltando, que no es un sentimiento que se enfrió, sino solamente y realmente se está refiriendo a un camino que un creyente no está transitando. Dijimos que el amor es un camino, entonces cuando está diciendo que no tengo amor, ¿qué está diciendo? No están caminando en la senda del amor. Eso es lo que está queriendo decir aquí la palabra de Dios. Es por eso que en otra parte, por ejemplo en Efesios capítulo 5, versículo 2, ¿qué dice? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ven? Cuando estás diciendo entonces que no tenés amor, le está diciendo, no están caminando en amor. Por lo que entonces andar en amor equivale a ¿qué? A andar correctamente, a andar como Dios le agrada, andar de acuerdo a su voluntad. ¿Querés andar de acuerdo a la voluntad del Señor? Bueno, tenés que andar en amor. Y eso tiene que ver entonces esencialmente ¿con qué? Con tomar decisiones más espirituales respecto a la forma en que caminás, por sobre los sentimientos que tu corazón tenga hacia algo.
No se trata de cuánto sentís para hacer, sino se trata de obedecer y caminar en la senda que se te mandó que caminaras. Tiene que ver con decisiones. Y cuando camines en esa dirección es cuando entonces se van a generar esas emociones, esos sentimientos que van a agradar a Dios. Si no dirigís tus pasos a caminar de una manera correcta, lo más seguro entonces que vas a desviarte a otros caminos que no te van a aprovechar para nada. Fíjate, un ejemplo es Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, porque si no, ¿qué va a pasar? Vas a satisfacer los deseos de la carne. O caminás en el Espíritu, o caminás en el amor, o caminás donde el Señor quiere que camines, o vas a caminar en otra senda. Entonces, justamente, pensando en eso, es que podemos observar cómo andar en amor es esencial para tomar las actitudes que honren a Dios. Si prestás atención ahora va a entender por qué entonces a los corintios les pasa de que por no tomar una actitud de caminar en amor, terminaron teniendo el problema que tuvieron con el don de lenguas. Algunos de los corintios deseaban hablar en lenguas desconocidas para atraer la atención hacia ellos mismos. ¿Ve? Ahí ya empieza el problema. ¿Por qué? Porque ¿para qué son los dones? Para edificar a los demás. Porque los dones tienen ese propósito, de ayudar a los demás. Pero ellos, en vez de tomar esa actitud, si Dios me dice, son para edificar a los demás, el amor que tiene que generar, bueno, son para ellos, no son para mi beneficio. Ahora, ellos empiezan a caminar y usar a sus dones para el beneficio de ellos. ¿Cuál era el beneficio? Bueno, quiero ser reconocido en la iglesia. Entonces llegaban a una reunión así como estábamos aquí, tal vez estaban cantando una canción y alguno dijo, bueno, yo voy a empezar a hablar en lengua. Y sí, porque quiero que me vean. Y el otro hermano en el fondo dijo, bueno, yo no voy a hacer menos. Y también empezó. Y empezó aquí, y empezó allá. Y claro, se dieron cuenta que si bueno, la reunión dura 2 horas, 3 horas, ¿qué hacemos? Tengo que esperar. Ellos sabían, el apóstol ya le había dado instrucciones, no que no podían hacerlo todos juntos, si era para edificar. Es como, imagínense, estamos todos aquí adentro. Yo me pongo a hablar y uno de ustedes empieza a hablar desde el banco. Y otro empieza a hablar allá al fondo. ¿Qué va a pasar? Estamos hablando sencillamente en lengua española. ¿Qué va a pasar? No, empezar a confundir. Uno van a mirar para un lado, para otro, no van a entender. ¿Por qué? Porque nos empezamos a superponer en las voces. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Bueno, hablar uno primero, después tenía que hablar otro. Ahora, ¿qué pasó? Eran muchos, la reunión llegaba al final, ¿y qué hacemos? Y yo quiero que me miren. Y bueno, empezaban a sumarse uno y sumarse otro. Se armaba una terrible batahola. ¿Qué estaba mal el don de lenguas? No, el don de lengua en sí no tenía nada malo. De hecho, en capítulo 14 va a recordarles y le va a decir cómo tienen que usarlo. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Dónde estaba el problema? En sus actitudes. Lo deseaban al don, pero no para edificar a los hermanos. Entonces, todos juntos lo hablaban. ¿Y eso qué generaba? Que nadie saliera edificado. Porque se volvió una competencia carnal, pero era una competencia. Ahora te pones a pensar, estas actitudes no estaban bien. Lo que estaban haciendo en las reuniones no estaba bien. Y por eso el apóstol los está exhortando. Por eso no era un tema menos que se pusieran a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque las actitudes estaban mal lo que estaba haciendo. No sé si te das cuenta, cualquier actitud que tenga en tu vida cristiana que no se caminan por el amor,
no sirve para nada. Y para entonces el texto darnos claridad, lo que utiliza es un elemento retórico. ¿Se acuerdan que le expliqué la otra vez? Elementos retóricos. Hasta ahora utilizamos uno que era la metáfora, ¿se acuerdan? Ahora va a utilizar otro elemento retórico que es la comparación, que es unir dos cosas diferentes, como hizo con la metáfora, pero utilizando en el medio un como o un así como. Compara. Tal cosa es como tal cosa. Es otro elemento retórico. Es muy común. En la poesía se usa mucho la comparación, ¿no? Quien escribió una vez una poesía a una novia lo ha utilizado. Tus ojos son como dos luceros que alumbran mi caminar. Es la clásica. Una comparación. Sí, la han escuchado, sí. En nuestro caso, ¿qué utiliza una comparación? Y la comparación que utiliza el apóstol es: querer usar el don de lengua sin amor es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Una comparación. ¿Qué significa esto? Metal que resuena, címbalo que retiñe. Bueno, era una expresión que para nosotros es medio extraña en sí, pero que para los corintios era bien claro. Ellos entendieron bien lo que Pablo les quiso decir. Por un lado, para ellos es común escuchar metales que resonaban. El metal que resuena daba un sonido incierto, sin mucho sentido. Por otro lado, un címbalo que retiñe era un instrumento, un elemento, un instrumento musical muy característico de la adoración que los gentiles usaban en los templos paganos. Eso se golpeaba y generaba un ruido que traía confusión a la mente. Y por medio de traer esa confusión a la mente, los metía como en un trance a las personas. Un ruido, molesto y eso generaba, ¿no?, como un trance. O sea que lo que le está diciendo es lo siguiente. Lo que aquí nos está diciendo en esta comparación, como para nuestro tiempo, es lo siguiente: la actitud de querer hablar en lenguas sin amor, que lo demuestran en hacerlo todos juntos durante la reunión, es algo que genera un ruido sin sentido y solo trae confusión. Pero le está diciendo más. Él está diciendo: es un desorden y una confusión esto que están haciendo, aunque ustedes tuvieran la gracia de hablar todos los idiomas, y si capaz hasta pudieran hablar los idiomas de los ángeles, no porque pudieran hablarlos. Muchos han utilizado esta idea para decir, bueno, ¿no?, cuando alguien está hablando supuestamente en lengua y dice, este está hablando una lengua de ángeles. No, no está diciendo eso aquí. Lo que está queriendo decir acá el apóstol es: aun si tuvieran la capacidad para hablar con los ángeles, si así pudieran, pero no tienen amor al hacerlo, no sirve de nada. Por lo que el asunto no es tanto qué es lo que tanto pueden hacer con sus dones, sino con qué actitud los usan. Ese es el asunto. No es tan importante qué tan grande sea tu don, sino cómo lo usas. ¿Dónde entonces empezó el problema? No con el don de lengua en sí, sino una actitud sin amor. Resumidas cuentas, ese era el problema. Ahora, partiendo de ese ejemplo, del ejemplo aquí, de la situación de los corintios, el mismo concepto te sirve para cualquier otra actitud que tengas. Si tus motivaciones, si tu corazón no transita por la senda del amor, entonces estás perdido. Veamos otro ejemplo, como para ver un poco una actitud que no tenía amor.
Otra actitud no amorosa, la del apóstol Pedro. En Gálatas capítulo 12, versículo 11 se nos cuenta que él estando en Antioquía, parece que fue a visitar allá a los hermanos de Antioquía, Pablo andaba también por ahí, y dice que, ustedes saben, el apóstol Pedro, el principal entre los apóstoles, y él se juntaba con los gentiles, estaba todo re bien, súper bien, se juntaban, pero parece que en un momento empiezan a caer en Antioquía unos judaizantes. Ustedes saben que los judaizantes, ¿qué decían? Salvación por fe, sí, más obras. Es sola gratia, pero también es circuncisión, también tiene que ser. Porque si no, no van a entrar al cielo. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Y como que no quiere la cosa, ¿viste? Ya no se junta tanto, ¿viste? Los hermanitos gentiles decían, dale Pedro, vení, hoy como un asado. ¿Sabés que me duele la panza, no? Y me quedo en casa. Como medio estratégico, ¿no? Decir, no, mejor que no me vean tanto con ellos, porque se van a enojar los judaizantes. ¿Por qué Pedro cambió su actitud? Bueno, porque prefirió dejar el camino del amor, el cual le permitía comer con sus hermanos gentiles, y empezó a caminar el camino de la hipocresía. Eso nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice, Pablo cuenta, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, en realidad no habían venido de parte de Jacobo sus judaizantes, ellos decían, pero no podían venir de parte de Jacobo porque Jacobo no defendía a la circuncisión como algo más aparte de la fe. Pero estos decían que venían de parte de Jacobo, entonces Pedro dice, no vamos a quedar mal. Antes que vinieran ellos, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, que iban a decir de él. Y entonces, ¿qué pasa? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, ¿por dónde? Por la hipocresía de ellos, por el camino de la hipocresía. Entonces mi pregunta es, hermanos, si Pedro erró el camino y era el apóstol principal de los 12, y por causa de ese error tuvo que ser tan duramente corregido por Pablo, ¿qué tan complicado crees que te sería a vos errar el camino si te descuidas? Si el apóstol Pedro erró, pero vamos a seguir adelante con la segunda parte, la segunda enseñanza. Primero dije entonces que las actitudes de los cristianos sin amor no sirven de nada. Ahora te digo la segunda enseñanza. Los dones de los cristianos sin amor, si no están dirigidos por el amor, no sirven de nada. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si seguramente te has dado cuenta, y si no te lo voy a decir, así como en la primera enseñanza se hablaba sobre el don de lenguas, el principio te sirve para, sea cual sea el don. Tengas el don que tengas, más importante que eso, más importante que el don que tenga, es que lo uses con amor. Y no estoy queriendo decirte que tengas que decir o que tengas que elegir entre tus dones o el amor, no. Sino que estoy queriendo decirte que son dones que se entregan al amor.
Tampoco te estoy diciendo que son dones que se motivan por el amor, sino que son en realidad dones que se encaminan en el amor. ¿Por qué no podés confiar en la motivación del amor? Porque muchas veces no vas a estar motivado para amar, pero aún así tenés que hacerlo. Y muchas veces cuando obedezcas, aunque no estés motivado, luego va a venir la motivación. Dios mostró en Cristo que Él es amor. La Biblia nos asegura eso. El apóstol Juan dice, Dios es amor. Pero ¿cómo hemos podido los creyentes comprobar eso? En Cristo. En Cristo Él demostró que es amor. Lo mostró en haber actuado amorosamente, entregando a su único Hijo por los pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así también los creyentes andamos en amor usando nuestros dones para el beneficio de los demás. Si tus dones no se entregan al amor, no sirven para nada. Por más que sean muy lindos y muy buenos. Y esa es nuestra segunda enseñanza de hoy. Y justamente vamos a ver 3 casos de dones, los cuales se nos va a mostrar que si no andan en amor, si no están entregados al amor, no sirven de nada. Eso no dice nuestro texto. Dice, primero, si tuviese profecía y no tengo amor, no sirve de nada. Después va a decir, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia y no tengo amor, no sirve de nada. Y en tercer caso va a decir, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase todos los montes y no tengo amor, no sirve de nada. Son 3 dones que parecen ser súper impresionantes, pero que si no están sirviendo al amor, no sirven. La lista comienza con el don de profecía, que de acuerdo a lo que hemos visto, ¿se acuerdan en capítulo 12? Es traer a las personas los pensamientos o las palabras de Dios. Lo que está en la mente de Dios se da al profeta y el profeta entonces decía lo que Dios pensaba o lo que Dios quería hacer. Un profeta hablaba cuando lo hacía de parte de Dios. Fíjense Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, decía el profeta Amós, sin que revele sus secretos sus siervos los profetas. Entonces, por eso los profetas hablaban de parte de Dios. De la misma manera, en la actualidad, cuando un siervo predica con fidelidad la Biblia, nos está trayendo el mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Así como los profetas en la antigüedad hablaban de parte de Dios, hoy la voz de Dios se escucha por medio de predicar fielmente su palabra, que es la palabra profética más segura. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17 dice al respecto, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así que cada vez que escuches a un predicador que te habla fielmente lo que el texto dice y no sus propias opiniones, estás escuchando la voz de Dios. Qué importante, ¿no? Ahora, si esa persona, si ese hombre te está hablando la voz de Dios, pero no lo hace con amor, no sirve para nada lo que está haciendo. En el Antiguo Testamento vemos el caso.
probamos así. En el Antiguo Testamento, entonces, vemos el caso de un profeta que justamente no usaba su don profético con amor. Su nombre era Balaam. No sé si alguna vez escuchaste sobre Balaam. Seguramente que sí. De Balaam y el burrito que hablaba. ¿Se acuerdan? Aunque él conocía a Dios, se dejó llevar por la codicia de la recompensa, de la honra que el rey Balac le prometió. Balac le dijo, mira, yo te voy a dar plata, te voy a dar honra, riqueza, todo lo que vos quieras. Solamente tenés que maldecir al pueblo de Israel. Y primero dice, cuando Balaam me escucha, voy a hablar con Dios a ver qué piensa. Tenía que hablar, pero bueno, él va a hablar. Y Dios le dice, no podés hacer eso. Ese pueblo es bendito, es mi pueblo. No podés maldecirlo. Y el relato se para ahora en capítulo 22, versículo 15 al 19. Fíjate que luego de que Balaam les dijo que con ellos, volvió entonces Balac a enviar otra vez más príncipes, capítulo 22, versículo 15, y más honorables que nosotros. Los cuales, dice, vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. ¿Qué tendría que haber dicho Balac? No, ya te dije que Dios no, me dijo que no. No. Balaam respondió y dijo a los siervos, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, ella estaba pensando en lo que quería, porque eso no le había dicho que le iba a dar, pero ella lo estaba imaginando. No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto, él tendría que haber dicho, bueno, váyanse, no, ¿qué dice? Quédense esta noche acá, para que entonces yo voy a ver qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué le iba a decir Jehová de vuelta? Ya sabía que no. Ve un corazón codicioso, religioso, diciendo, no, yo voy a esperar que Dios me hable. Dios ya te dijo lo que tenía que hacer. El problema no era que necesitaba escuchar la voz de Dios. El problema es que en su corazón se había llenado de codicia. Y entonces por eso Dios le dice, bueno, anda. Y después cuando se va, entonces Dios después lo corrige con el burrito que le habla. Y bueno, después que Dios lo corrige, él se arrepiente y hace las cosas bien. Pero justamente con el tiempo, él vuelve a hacer tropezar a los israelitas y lamentablemente el final de este profeta fue muy trágico. Números capítulo 31, primeramente el versículo 16 dice, Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas, las mujeres extranjeras, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad de la congregación de Jehová. Balaam aconsejó a las naciones que estaban alrededor de Israel que le dijeran, bueno, que las chicas, las mujeres lindas de los pueblos paganos vayan hasta Israel y de esa manera los muchachos se van a enamorar. ¿Y qué van a terminar haciendo? Van a terminar adorando a otros dioses. Y Dios después castigó al pueblo de Israel por eso. ¿Quién fue el que dio el consejo? Balaam. Y fíjate el final trágico de Balaam, versículo 8 del mismo capítulo. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿De qué le sirvió tanta plata? De nada. ¿Ven? Un don profético usado sin amor. Un caso diferente fue el de Jeremías. Su mensaje
proféticos, si vos lees el libro del profeta Jeremías, fueron muy duros, durísimos. Pero su corazón no era así de duro. Su mensaje fue duro, pero su corazón no. Su alma se quebraba cuando pensaba en el castigo que iba a recibir el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice en Jeremías capítulo 9, versículo 1. Está en signo de exclamación. Él dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Está sufriendo porque sabe lo que le va a pasar al pueblo. ¿Por qué sufre? Porque ama al pueblo. Les está hablando duramente, pero Él los ama. El apóstol Pablo habló de la misma manera. Hechos capítulo 20, versículo 19, dice que él había expuesto todo el consejo de Dios, toda la palabra. Pero ¿cómo lo había hecho? Fíjense, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, porque los amaba. Los amaba. Seguro que muchas veces reprendió a los hermanos allí. Seguro que muchas veces fue duro, pero lo hizo sufriendo porque los amaba. Porque quería que cambiaran. Y los hermanos al final de ese capítulo se lo reconocen, los ancianos. Que van y lo abrazan. Y lloran con él. Porque reconocían su trabajo. Que no había sido buscando gloria para él, sino por amor a ellos. Al ver entonces estos ejemplos, podemos notar que más allá de la gracia, al expresar y proclamar la palabra de Dios, si el don de profecía no es guiado por el amor, no sirve de nada. Ahora bien, la lista continúa con el conocimiento. Si entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Como ya hemos visto anteriormente, en el capítulo anterior, todos los creyentes tenemos cierta medida de conocimiento que son necesarias para la salvación. Pero lo que aquí está hablando el texto es sobre el don especial que tienen algunos creyentes para poder conocer fácilmente verdades muy profundas de las Escrituras de una manera clara y objetiva. Ese tipo de don de conocimiento, un conocimiento más profundo, alguien que estudia rápidamente y comprende y después lo puede expresar y contarle a los demás. Hay creyentes a los cuales se les ha dado este don, pero nuevamente, este don sin amor no les sirve de nada. Pero vos no sé si prestaste atención, es un don. Él lo está diciendo bien grande, está diciendo, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si fueras el más grosso de todos. Piper es un paroto al lado tuyo, MacArthur no sabe nada al lado tuyo. Si tuvieras ese conocimiento y no tenés amor, no sirve de nada. Ahora mi pregunta es, si nosotros que apenas tenemos un poquito de conocimiento, un poquito nomás, si estamos aprendiendo un poco más y no tenemos amor, ¿cuánto es lo nuestro entonces? Menos que nada. Saldo negativo nos daría seguramente. Como dice un pastor, un poco de conocimiento sin amor es peor que la ignorancia misma. Cosa más triste que la ignorancia bíblica es conocer de la Biblia sin amor. Un conocimiento que no se usa con amor solamente nos envanece en vez de edificarnos. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 dice justamente esa verdad. ¿Se acuerdan? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento por sí solo envanece, pero el amor edifica. No está diciendo que el conocimiento sea malo, que no se entienda eso. Animamos a los hermanos a que aprendan más, a que lean más, a que estudien mucho y que se quemen las pestañas con ese propósito.
Pero lo que sí es necesario advertir es el cuidado con el hecho de que si toda esa información no te hace más humilde y más amoroso, lo que va a provocar es que te vuelvas un arrogante, un engreído. Significa que eso en tu vida va a generar que en vez de ser una bendición para tu iglesia local, seas un dolor de cabeza. Oremos, hermanos, unos a otros para que crezcamos en amor en todo el conocimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Así sí funciona bien. Así sí va a ser de bendición. El último don de la lista que tenemos en nuestro texto, dijimos primero profecía, luego vino conocimiento y ahora termina hablando de la fe. Como sabemos, todos los cristianos tenemos la fe que nos lleva a la salvación. Para que cada creyente haya recibido el perdón de los pecados y la vida eterna, ha tenido que poner su confianza, su fe en Cristo como su Señor y Salvador. Lo que estamos sabiendo aquí es nuevamente, como vimos en los capítulos anteriores, un don especial de fe que provoca grandes obras. Por eso el término que utiliza bien amplio, es decir, como una fe que trasladara a los montes. Es una fe que hace que algunos creyentes puedan hacer posible lo imposible. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ejemplo de George Mueller? Era un hombre que tenía una fe especial y que lo llevaba a hacer cosas que no sé si nosotros tal vez nunca podríamos hacer. Pero aún ese tipo de don, una fe tan grande, sin amor, no sirve de nada. Un ejemplo de una persona que tuvo mucha fe, pero que no tuvo nada de amor, es la de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le mandó a predicar a Nínive. Jonás capítulo 1 dice, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El profeta tenía la suficiente fe para creer que el Señor lo iba a usar en esa misión que le mandó. Que él se haya escapado no era porque tenía miedo a que iba a fallar. Justamente su enojo estaba porque sabía que iba a tener éxito. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, después de toda la resistencia que puso, va y cumple lo que Dios le manda y obviamente, ¿qué pasa? Vemos que cumple con éxito su tarea. Una ciudad completa se arrepiente, Dios no hace caer el juicio sobre Nínive. Ahora, una vez que pasa todo esto, imagínense un hombre predicando uno solo en medio de una gran ciudad que es terriblemente pecadora y desde el rey hasta los animalitos, todo el mundo arrepentido. ¿Cuál sería la expresión? Gracias, Señor, porque salvaste esta nación. Fíjate lo que él dice cuando termina de hacer esto. Mira cómo él... Es terrible. Jonás capítulo 4 dice, mira cómo ora el Señor. ¿Qué le dice al Señor él? Ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba enojado porque Dios había tenido misericordia. ¿Cómo puede ser? Y por lo que ves, él tenía la suficiente fe. Yo sabía que iba a pasar esto. Tenía fe. Yo sabía que iba a ir, iba a hablarle y se iban a arrepentir. Porque yo sé cómo sos vos, Señor. Toda la fe tenía Jonás. Pero ¿qué le faltaba? Amor por los pecadores. No tenía amor por ellos. Tenía toda la fe, pero no tenía amor.
Y un hombre así es como nada. Y tal vez te da asombro decir, ¿cómo puede ser tan así? Y bueno, yo creo que aunque nosotros pensamos que a nosotros no nos puede pasar algo así, como que nos parece que es un ejemplo sumamente extremo, la iglesia también le puede pasar esto, hermano. Siempre me gusta citar el ejemplo de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Pablo le escribe la carta, él les elogia la fe y los felicita por su amor. Fíjate que en Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros. Estaba contento porque tenían fe y porque tenían amor. Ahora, pasaron algunos años, no muchos, y ahora el apóstol Juan les escribe nuevamente a la misma iglesia de Éfeso. Se habían mantenido firmes en su fe. Se había mantenido firme la fe, ¿por qué? Porque habían evaluado y habían rechazado la falsa doctrina. Eran unos defensores de la sana doctrina, pero ya no tenían el mismo amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fe, fe y fe. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me aman como me amaban antes. Ya no se aman entre ustedes como se amaban antes. Si a ellos les pasó esto, hermanos, ¿no debiéramos nosotros también tener ese mismo cuidado? Para concluir entonces esta segunda enseñanza, es necesario decir que los que se nos marcan estos tres ejemplos se debe aplicar a todos los demás dones, hermanos. No es que solamente en estos tres dones hay que tener amor, en todos los dones hay que tener amor. Proclamar la verdad de Dios sin amor no sirve de nada. Tener un gran conocimiento tampoco sirve de nada si no es con amor. Una gran fe sin amor tampoco sirve de nada. Pero también un don de servicio sin amor no sirve de nada. Un don para enseñar sin amor no sirve. Un don de administrar sin amor no sirve de nada. Ahora, pensá en tus dones, en los tuyos. ¿Están dirigidos por el amor? ¿O están dirigidos por otras cosas? Si tu respuesta es la segunda, es bueno que te des cuenta que no sirve de nada lo que estás haciendo. Ah, bueno, entonces ya está, no sirvo más. No, la solución no es que dejes de hacerlo, ni tampoco la solución que sigas actuando de esa manera. La solución es que corras a la cruz, que veas tu pecado y digas: no puedo seguir así. La solución es que vayas a la cruz y puedas hacer morir tus propios deseos y volver a la senda del amor. Porque por sobre todas las cosas, desde el día de tu salvación, lo más importante es ir todas las veces a Cristo, ir a Él, andar en Él, caminar en Él, vivir en Cristo. Porque tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice Colosenses 2 al 6, andad en Él. Es tu única esperanza ir a Cristo para poder andar en amor. Por último, para finalizar, si las buenas obras de los cristianos no son guiadas por el amor, tampoco sirven de nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ya vimos sobre las actitudes,
ya vimos sobre los dones, pero ahora tenemos que ver sobre las obras. Sabemos que los creyentes hemos sido salvados no por nuestras buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así dice. Pero no debemos andar en ellas sin amor. Y las buenas obras de las cuales nos habla nuestro texto son tal vez de las más, como más abnegadas, ¿no? Como las más sacrificadas. Fíjate el texto del 3, versículo 3. Si diere todos tus bienes, entregara todo y le des todo lo que tenés a los pobres. Y te agrega, y si entregas tu cuerpo para ser quemado. Aún personas que actúan con esta clase de modestia o de humildad o viven una vida de sacrificios personales pueden estar haciéndolo sin amor. Y conozco a algunos que hacen esto, que lo están haciendo buscando el reconocimiento, que le digan, mirá, qué santo que es este. Esta clase de personas se motivan en el yo. Y eso no es para nada amoroso ni espiritual. El primero de los casos trata sobre la beneficencia, es dar, si se puede, todas las posiciones, todo lo que tengas para los que están en una condición de pobreza. Y eso no es digno de reconocer por sí solo que alguien hiciera algo así. La gente seguramente diría, sí, ¿cómo que no va a ser digno que alguien dé todo lo que tiene para los pobres? Bueno, así piensa el mundo, Dios no piensa así. Nuestro Dios, que es soberano, como dice en la palabra, este Dios al que servimos no mira como mira al hombre, Él mira al corazón. Y está bueno eso porque muchas veces las personas se motivan a dar y no lo hacen por amor, lo hacen porque su conciencia los ataca, lo hacen porque quieren dar un cierto aspecto, pero no lo hacen por amor. Y si no lo hacen por amor, no les sirve de nada. Aunque haya personas que hagan un montón de cosas por los pobres, esos pobres se van a ver beneficiados, pero esa persona no se beneficia para nada. Tiene que ser guiado por el amor. Y el segundo todavía aún más. Dar la vida para ser quemado. Y no tengo amor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no va a ser algo elogioso dar la vida por nuestras convicciones religiosas? ¿Cómo puede ser que el acto en sí mismo no demuestre amor? Bueno, la verdad es que no. No. Pensemos un segundo, las personas que se sacrifican por el Islam, se destruyen ellos mismos, ¿lo hacen por amor? No. ¿Es el amor verdadero lo que los mueve? No. Así que dejemos de ver que dar la vida tiene un valor por sí mismo. Si no es conducido por el amor, no sirve de nada. Ahora, aunque nos suene súper extremo, ¿no? Dar todos los bienes, dar tu vida para ser quemado, seguramente estás pensando en algo. Si todo eso sin amor no sirve de nada, nuestras obras, que son mucho más pequeñas que sin amor, ¿sirven de algo? O sea, vos te pones a pensar y decir, aquí está diciendo de que si yo entregara mi vida por el Señor y no tengo amor, no sirve de nada. Entonces, que yo le haya orado a un hermano que estaba mal y no lo hice por amor, si esa obra chiquitita tampoco sirve. ¿Cuánto más inútiles son nuestras pequeñas buenas obras si no se hacen con amor? Pensá un poco, por favor. ¿Cuántas veces solamente
Porque yo sé que nos falla muchas veces la memoria. Este año, ¿cuántas veces tuviste que sacrificarte haciendo una buena obra? Y no lo hiciste por amor, lo hiciste porque te sentiste obligado, porque si no ibas a decir qué iban a decir de vos. Tal vez hiciste una buena obra por tu esposo, porque dijiste, bueno, esto es la carta que tengo bajo la manga. Tal vez lo hiciste por obligación, tal vez lo hiciste, ¿qué sabe por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Pensá en las de este mes, si querés. ¿Cuánto llevamos del mes? 5 días, no es mucho. Seguramente tuviste obras que no fueron hechas por amor. ¿Sirvieron de algo? ¿Te sirvió de algo hacer eso? Y alguno tal vez pueda pensar, pero si hacer algo va a llevar a un sacrificio, ¿no es eso una muestra de falta de amor? ¿No debería hacerse las cosas por amor? ¿Las cosas que llevan a hacerlas por amor es cosas que yo hago con gozo? No, la verdad que no. Se pueden hacer sacrificios en la vida y que sean por amor. No es la alegría de hacerlo lo que te va a mostrar el gozo o el amor, sino el de hacerlo por el otro, sin pensar en buscar un beneficio personal. El Señor Jesucristo hizo eso. Él estaba en Getsemaní, orando, sabiendo que dar su vida iba a llevar un gran sacrificio. ¿Cuál era? Cargar toda la ira del Padre. La tensión que Cristo tenía en el Getsemaní era saber que Él iba a perder la dulce comunión que tuvo siempre con su Padre. Y eso lo tensaba, lo tensionaba. Eso generó en él un estrés, un dolor interno. Que produjo algo que Lucas 22:44 nos dice de una manera certera: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo que él tenía, el Señor, en ese momento, es lo que en medicina se conoce como hematidrosis. Literalmente el Señor sudó gotas de sangre debido a la tensión que estaba viviendo por la pelea de la prueba que tenía por delante. Esas gotas de sangre eran por saber que él iba a perder la comunión con el Padre, que el Padre iba a descargar toda su ira sobre su Hijo. Y sus palabras fueron: Padre, si puedes pasar en mí esta copa. Era un sacrificio. Pero sus palabras finales trajeron la victoria. Que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa agonía decidió entregar su vida. Él se sacrificó. Su sacrificio fue hecho por amor, sabiendo que de esa manera lograría salvar a miles de pecadores. Esa increíble expresión de amor es la que tenemos que imitar. Su amor está en vos, por lo que no tenés excusa. ¿Vas a seguir transitando caminos cerrados? ¿O vas a volver a la senda del amor, que es el camino más excelente y más seguro que te lleva a encontrarte un día con tu Señor? Y si tal vez hoy estás aquí y decís, como cantábamos en esa canción: ¿por qué me ama tanto Él? No puedo comprenderlo. Si todavía no conoces al Señor, hoy corre a Cristo, corre a Él.
hizo todo lo que vos no podías hacer para que ahora solo por la fe puedas acercarte a Él. Y su promesa es segura: todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Oremos, hermanos. Bendito Señor.